Alumnos, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, lunes 29. ¿Qué tal, Lucía? Buen día. Con este frío intenso de agosto, ¿no? ¿Qué tal, Sarita? Buenos días. Alinson, buenos días. ¿Qué tal? Acá yo tratando de abrigarme un poquito con un cafecito, pero bueno, espero que también ustedes estén abrigaditos. Voy a compartir pantalla con ustedes. Ahí está. Bien, estamos ya prácticamente en finales de nuestro ciclo. Ya vamos a desarrollar el tema de la semana 17. Y el tema que vamos a trabajar son los signos de puntuación. A ver. Bien, ¿para qué utilizamos nosotros los signos de puntuación, no? ¿Son importantes o no son importantes los signos de puntuación? ¿No? ¿Cuál es su razón, no? La más importante razón de los signos de puntuación es la comunicación escrita. Mejorar la comunicación escrita, porque nosotros cuando transmitimos un mensaje de manera verbal escrita, buscamos que el receptor, o sea, el lector, entienda lo que estamos tratando de transmitirle, ¿no? Y parte de esa comprensión, de esa interpretación adecuada, es justamente gracias a los signos de puntuación, entre otras cosas, ¿no? Porque no es obviamente lo único, el único factor que nos permite entender un mensaje u otro, ¿no? Es la comprensión del mensaje, ¿ya? Acá citando a la ortografía de la lengua española, dice: la segmentación del discurso que marca signos de puntuación es imprescindible para determinar con claridad las funciones gramaticales y las relaciones sintácticas entre los distintos constituyentes de los enunciados. Es decir, si nosotros queremos que las personas nos entiendan cuando escribimos, tenemos que valorar mucho la sintaxis, ¿no? Es decir, es importante, si ustedes quieren dominar el tema de los signos de puntuación, que ustedes discriminen si tu oración es una oración simple, es una oración compuesta, es coordinada, es subordinada, si es una pregunta, si es una exclamación, ¿no? Los constituyentes de una oración, esos factores que nosotros hemos venido estudiando semana a semana, los tienen que reflejar con los signos de puntuación. Entonces, una cosa está ligada a la otra, ¿ya? Y en el lenguaje tenemos varios signos de puntuación. El punto, ¿no? ¿Nosotros para qué utilizamos el punto? El punto generalmente es un signo que en los exámenes no suele venir mucho, ¿ya? Más bien en los demás signos, pero el punto es el cierre de una oración, ¿no? Lo cierto es que las frases, por ejemplo, no llevan punto, ¿ya? Las oraciones sí, ¿no? Ahora, hay punto seguido, hay punto aparte, eso ya lo vemos a nivel de texto. Por ejemplo, ustedes cuando llevan el curso de comprensión de lectura o habilidad verbal, ustedes ahí analizan párrafos, ¿no? Entonces, ahí pueden apreciar, por ejemplo, en esos casos, el uso del punto seguido o el punto aparte. Ahora, la coma de repente es uno de los signos más utilizados, ¿no? Es un signo muy común y que suele venir mucho en los exámenes, así que yo les recomiendo el día de hoy que tomen esfuerzo. Vamos a tomar esfuerzo en estos signos, ¿ya? La coma y el punto y coma, ¿ya? Los demás signos tal vez sean un poco más sencillos de manejar, porque son prácticamente ya una consecuencia de los dos anteriores,
ya los dos puntos, los paréntesis, las comillas, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los signos de admiración. Ahora, cuando nosotros leemos una oración, por ejemplo, mi hermano Arturo estuvo allí, ¿qué interpreto, por ejemplo, si mi oración termina en punto, nada más? Que mi hermano se llama Arturo, ¿no? Y estoy predicando algo de él, estoy diciendo dónde se encontraba, bueno, en el pasado, ¿no? Porque el verbo está en tiempo pasado. Estoy hablando qué es lo que hizo o cuál fue el estado de Arturo, ¿no? Hace un día anterior o una fecha pasada. Entonces, por eso digo, mi hermano Arturo estuvo allí. Ahora, en la segunda oración, mi hermano Arturo estuvo allí, ¿no? En este segundo caso, yo ya no entiendo que mi hermano se llame Arturo. Al contrario, yo más bien estoy hablándole a Arturo de mi hermano. ¿Por qué? Porque asumo de que Arturo es vocativo. Es la persona a quien yo le hablo, ¿no? Le dijo el mensaje. Entonces, cambia, ¿no? Cambia la estructura de la oración, ¿verdad? Cambia el mensaje, cambia el sentido de la oración. Cuando decimos no debes hacerlo, estoy señalando una prohibición, ¿no es cierto? Uno interpreta eso, ¿no? No debes hacerlo, o sea, prohibido, prohibido hacer algo. En cambio, en el segundo ejemplo dice no, debes hacerlo. O sea, ahí hay una pausa con ese no y ese no es como un alto, ¿verdad? Y debes hacerlo es una orden. O sea, al contrario, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, te das cuenta de que simplemente un par de comas pueden marcar la diferencia en el mensaje, en el discurso, pueden generar un cambio de significado, un cambio de interpretación de mensajes, ¿sí? Ya, entonces por eso es importante el uso de los signos de puntuación, porque, porque transmiten los mensajes de diferente manera, ¿no? Hay una intención comunicativa cuando recurrimos a los signos de puntuación. Bien, a ver, nos vamos a hablar de este primer signo, que es la coma, ¿ya? Existen algunos mitos con respecto a la coma, bueno, en realidad hay varios, ¿ya? Pero algunos de ellos son mucho más frecuentes, ¿no? Sobre todo porque ignoramos en algunas ocasiones las normas básicas o los usos más recurrentes de la coma. La coma es una pausa, ¿no? Es una pausa breve, ¿ya? Que aparece siempre dentro de una oración. Es una pausa breve. ¿Ya? Y esa pausa breve puede responder a cuestiones sintácticas. ¿Qué cuestiones sintácticas? Por ejemplo, hablar del vocativo, hablar de una enumeración, hablar de explicaciones, hablar de verbos, hablar de circunstanciales, hablar de conjunciones. La coma aparece por cuestiones sintácticas, ¿sí? Para ordenar la estructura sintáctica de la oración. No aparece, por lo que muchas veces la gente dice, es que mi oración es muy larga, ¿no? La oración es muy extensa. Entonces, algo falta en esta oración, una coma hay que ponerle a la oración, ¿no? ¿De acuerdo? La coma no se justifica por ese motivo. Tampoco la coma se justifica porque el sujeto sea muy largo, entonces entre el sujeto y el verbo debo de colocar una coma. A ver, un segundito, por favor, me voy a mutear.
¿ya? Entonces, bueno, la coma no aparece por esas razones, ¿no? La coma aparece por el vocativo. ¿Qué es el vocativo, chicos? ¿Ustedes se acuerdan qué era el vocativo? ¿Sí? Claro, el vocativo era la persona a quien nosotros le hablamos, la persona a la cual nosotros nos dirigimos, le mandamos nuestro mensaje, es el receptor de la comunicación. Y en una oración, el vocativo puede aparecer al inicio, como la letra A, por ejemplo, Marisol, ¿no? Yo le hablo a Marisol. Y a Marisol se le dice esto: no dejes de avisarme si vas a llegar tarde. Yo le hablo a ella, le digo eso, ¿no? Le transmito. Entonces, ella escucha. Por eso cuando nosotros reconocíamos los elementos de la comunicación, ¿se acuerdan? En la semana número 1 decíamos, bueno, vocativo, ¿no? Vocativo. Ahora, en la letra B tenemos al vocativo en el medio, ¿no? Dice, llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Entonces yo le estoy hablando a la guitarra, ¿no? Acá hay obviamente pues una figura literaria, ¿no? Ya el lenguaje es un lenguaje poético. Entonces, bueno, acá como que la guitarra está personificada, ¿no? Y por eso lo ubicamos con comas. Ese es el sentido de las comas, ¿ya? Ahora, si tu vocativo está al final de la oración, tú colocarías el vocativo precedido nada más de una coma y estaría finalizando en un punto. ¿Ok? Entonces, de repente, este uso es un uso sencillo, manejable, que puede ser hallado con facilidad por todos ustedes, porque lo hemos venido trabajando con el tema de las frases nominales, ¿no? Y las funciones sintácticas en una oración. Luego tenemos la coma enumerativa, ¿no? La coma enumerativa nosotros la empleamos cuando queremos mencionar a elementos enumerativos de la oración, ¿no? Por ejemplo, el bistec con papas, cebollas, tomate, etcétera, punto. Ese puntito del etcétera, chicos, es el puntito de la abreviatura, ¿no? Y después va la coma también, ¿no? ¿Se dan cuenta de ese pequeño detalle? Después del etcétera, punto, coma, porque continuamos con la enumeración. Estaba delicioso. ¿Ya? Lo importante de repente con la coma enumerativa es asegurarnos que la coma separe elementos análogos. O sea, por ejemplo, estoy separando sustantivos. Todos son sustantivos. Todos son frases nominales. Separa proposiciones. Todas son proposiciones, ¿no? Frases preposicionales. Todas son frases preposicionales, ¿no? Que tengan la misma forma. A eso voy, ¿ya? Ese pequeño detalle. De repente, más cosas que exija la enumerativa, no hay. Entonces, el orden, ¿no? La simetría, ¿no? Es lo recomendable en enumeraciones. El tercer caso es uno de los casos interesantes de la coma, porque aquí sí tenemos que interpretar. Ojo, en una oración es importante que tú siempre te fijes en la mayúscula, en el punto, y te apoyes un poquito en los verbos, ¿ya? En los verbos, porque es necesario, ¿no? Que tú te des cuenta, en el tema de puntuación, me manejes bien la gramática, ¿no? Si es oración simple, si es oración compuesta, y te fijes en lo que se está predicando, ¿no? En la letra D dice, los atletas muy exhaustos no lograron alcanzar la meta. Entonces, ¿qué pasa, no? La oración dice, los atletas no lograron alcanzar la meta. Ahora, muy exhaustos
es una frase adjetiva, ¿no? Porque exhausto, cansado es un adjetivo, muy exhaustos es una frase adjetiva. Pero esto es como un comentario, ¿no? Es como una explicación que se le da a los atletas. Entonces, por eso, esa frase adjetiva, ¿ya? Está encerrada, esa frase adjetiva, repito, está encerrada entre comas, ¿no? Porque tiene ese sesgo, ¿no? Ese sesgo de ser un comentario. Ese no es cualquier frase adjetiva, ¿no? Por ejemplo, si yo dijese, los atletas, los atletas disciplinados, ¿no? Los atletas más disciplinados, o mejor dicho, los atletas menos disciplinados no lograron alcanzar la meta. Si yo tuviese una frase adjetiva con ese mensaje, ¿no? Yo no le colocaría coma al adjetivo. A ver, vamos a colocar un contraejemplo, ¿no? A ver, los atletas, ¿no? Menos disciplinados no lograron alcanzar la meta. Ya, entonces, claro, me refiero a esta frase, ¿no? A nadie se le va a ocurrir colocar esta frase con comas, porque este adjetivo está restringiendo a los atletas. ¿Ya? Entonces, ahí va con solamente el punto de la oración. A ver, otro ejemplo donde no colocaría, no se me ocurre, no se me va a ocurrir colocar comas ante una frase adjetiva, ¿no? Por eso depende del significado, ¿ah? Los atletas, ¿no? A ver, no lograron alcanzar la meta. Los atletas más lentos, ¿no? Más lentos no lograron alcanzar la meta. Entonces también, ¿no? Acá tengo una frase adjetiva y no se me va a ocurrir colocar ante estos contextos comas, ¿no? ¿Por qué? Porque por el significado del adjetivo, por el significado del adjetivo, ¿no? Como que estos adjetivos están especificando una característica, una cualidad de esos atletas que justamente no llegan a la meta. Pero en el ejemplo, aquí, ¿no? Los atletas muy exhaustos, ¿no? No lograron alcanzar la meta. Aquí hay otro mensaje, ¿no? Aquí estoy notando que esto es como si fuese un comentario de parte de los atletas. Entonces, por eso va con comitas. Ahora, en la letra E dice, Dalia viajará a Estados Unidos, donde estudiará informática. Bien, en este caso, chicos, ustedes se dan cuenta la clase de oración compuesta que es la E. A ver, coméntenme, por favor, escríbanme en el chat. ¿Qué clase de oración compuesta es la E? ¿Es oración simple? ¿Es oración compuesta? ¿Qué clase de compuesta? ¿Coordinada, subordinada? Muy bien, es una adjetiva, subordinada adjetiva.
Muy bien, Lady. Ahora, la pregunta. Hay dos subordinadas adjetivas, las adjetivas especificativas y las explicativas. ¿Cuál de ellas es? Es una adjetiva explicativa. ¿No es cierto? Es una adjetiva explicativa. Claro, entonces, lo que estás notando, por ejemplo, en esta oración, esta es tu subordinada adjetiva. Todas las subordinadas adjetivas explicativas van así, ¿no es cierto? Van encerradas entre comas. Y como tu subordinada adjetiva explicativa está en esta posición, solamente va precedida por una coma. Las adjetivas explicativas modifican a sustantivos propios que se escriben con letra mayúscula, ¿no? El nombre propio es Estados Unidos. Ahora, en la letra F tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo. La E y la F se parecen mucho. A él, que ganó la medalla olímpica, lo premiará el presidente. El presidente premiará, ¿sí o no? El presidente premiará. ¿A quién va a premiar el presidente? A él, ¿no es cierto? Que ganó la medalla olímpica. Aquí estás observando una frase nominal. Y esa frase nominal justamente tiene una subordinada adjetiva. Y esa subordinada adjetiva está justamente en el medio de la oración y por eso está encerrada entre comas. ¿Te das cuenta? Ahora, en la G tenemos otra explicación, ¿no? Tenemos un autor. Dice, lean Crónica de una muerte anunciada. Lean Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, ¿no? Aquí estoy señalando quién es el autor de esta obra. Estoy haciendo una aclaración, una explicación acerca del autor. Entonces, en este caso, la frase preposicional va con comas, ¿ya? Generalmente, chicos, cuando tenemos los autores mostrados de esta manera, ustedes van a recurrir al uso de la coma explicativa, ¿ya? Por eso, las explicaciones pueden aparecer con frases, frases adjetivas, pero ojo que tengan así ese sesgo de comentario, ¿ya? Las subordinadas adjetivas explicativas siempre, estén donde estén, y los comentarios de autores, ¿no? La presentación de nombres de autores, pero ojo que interrumpan de alguna manera, el nombre de la obra y el autor, ¿ya? Bien, luego, acá ya estaban los ejemplos, tenemos la coma elíptica. La coma elíptica es un signo que aparece cuando nosotros no deseamos repetir el mismo verbo. Cuando el verbo ya se mencionó inicialmente, entonces suprimimos la repetición de la palabra a través de este signo ortográfico. Ya, por ejemplo, dice, los alumnos llevaban flores, las señoras llevaban el incienso. Entonces, para no repetir llevaban, utilizo este signo, ¿de acuerdo? Igual nos ocurre con la J, ¿no? Los niños juegan con la pelota, las niñas juegan con las muñecas, ¿no? Para no repetir, juegan, utilizamos en el segundo caso la coma elíptica, ¿no? Haciendo alusión al verbo anterior que ya apareció. O sea, lee toda la oración para que tú deduzcas cuál es el signo requerido.
¿no? Esta coma elíptica. Ahora, en la I, ¿ya? En la I tienes un caso particular, ¿no? Aquí no hay un verbo antecedente, no hay verbo léxico, pero hay un verbo gráfico, que es la coma. Mal de muchos, consuelo de tontos. Es como decir, mal de muchos es consuelo de tontos. ¿Ves? O sea, el verbo se deduce. El verbo se deduce. No es un verbo que ya apareció. Es un verbo que yo lo voy a intuir por el mensaje que transmite la oración. Ahora, aquí hay algo particular, ¿ya? Este es un refrán también. Es un refrán. Y conocer algo de refranes a ti te va a dar cierta ventaja, ¿no? Para poder establecer el uso correcto del signo, ¿no? Para que lo interpretes, ¿ya? Pero aquí a veces a algunos les asalta este comentario o esta duda, ¿no? Profesora, ¿y qué tal si viene un refrán en un examen y yo no conozco el refrán? ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos frente a una situación algo adversa, ¿no? Lo ideal es que, bueno, obviamente que ustedes no se van a saber todos los refranes habidos y por haber, porque de eso no se trata. Nosotros en lenguaje no enseñamos refranes, definitivamente. Nosotros enseñamos oraciones, enseñamos el estudio de la frase, de la proposición, pero no enseñamos refranes. El refrán es otra cosa y de repente en lenguaje, en el curso de lenguaje, a lo largo del curso de lenguaje, podemos haber mostrado en algunos ejemplos, ejercicios, refranes, o de repente en otros cursos, en otras materias, ustedes los han también notado, ¿no? Ahora, si tampoco eso te ha ocurrido a ti, yo te sugiero que de pronto googlees, ¿ya? Refranes conocidos, y por ahí te vayas teniendo una idea, ¿no? Como que conozcas, abras un poco tu panorama cultural acerca de estos dichos, ¿no? Porque son dichos populares que reflejan pues un pensamiento, una creencia cultural. Generalmente los refranes demuestran un pensamiento cultural, ¿no? Social. Entonces, eso te va a ayudar para que puedas deducir el verbo, porque si no, no se dan cuenta. ¿Ya? Ahora, también ahí, cuando ustedes buscan en Internet, aquí nos asaltan algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, supongamos de que yo haya encontrado este refrán que está aquí sombreando, que estoy acá sombreando con ustedes, y ustedes lo hayan visto sin coma, ¿no? Entonces, ahí puede surgir una inquietud, ¿no, profesora? Pero el refrán aparece así, ¿no? Lo han leído así. Entonces, ojo, la información que ustedes encuentren en Internet, ¿ya? Tiene que ser siempre tomada con mucha discreción, ¿no? Con mucha cautela, porque no todo lo que aparece en Internet está correctamente escrito, salvo que obviamente sea una página confiable, ¿no? O sea, un artículo confiable. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú estás buscando información en una página oficial de la Academia de la Lengua, ¿no? Obvio que es una página confiable, ¿no? Pero si de pronto tú pusiste en el buscador y entraste ahí a una página X, ¿no? Donde estás encontrando una lista de refranes y dichos populares, pues la puntuación con la que te podrías topar puede estar bien escrita ortográficamente como también no, ¿ya? Por eso, tómalo con prudencia, ¿ya? Tómalo con prudencia porque aquí es importante que tú apeles a tu gramática,
Mal de muchos es sujeto. Consuelo de tontos es atributo, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Porque es algo que se infiere del mensaje, ¿ya? No sé si de repente también ustedes hayan visto otros casos, de repente un poco menos dramáticos que un refrán. La palabra solo, ¿no? Que es muy frecuente cuando ustedes buscan en internet o leen páginas en internet. No sé si se han percatado de que generalmente está tildada. ¿Han visto esos casos, chicos, ustedes? ¿Han visto cuando han leído un artículo en internet, han encontrado la palabra solo con tilde o no? ¿O estoy falseando información? Claro, Valeria, muy bien, Lady, ¿no? Ustedes que revisan, leen páginas, redes sociales, etcétera, ustedes van a encontrar comúnmente la palabra solo con tilde. Y la pregunta es, ¿se tilda? ¿Qué han aprendido ustedes en este curso? ¿A que no? ¿Ves? Entonces, te das cuenta, puedes encontrar artículos, de repente hasta de investigación, escritos de esa manera y no significa de que esté bien desde el punto de vista ortográfico, ¿no? Por eso les doy esa sugerencia, siempre lo que lean en internet hay que tomarlo con bastante moderación, ¿no? Con prudencia, porque no quiere decir que absolutamente esté bien escrito, ¿ya? Entonces, ese detalle con los refranes, lean, culturícense, ¿no? Les va a dar una gran ventaja, un buen posicionamiento para que ustedes puedan inferir verbos. Si no, a veces no lo entienden. Eso pasó, no recuerdo el año, ya fue hace bastante tiempo atrás, en un examen de admisión, ¿no? En el cual el tema fue puntuación y es uno de los temas que más viene en el examen, ¿no? El aspecto normativo, casi en los exámenes de admisión no falta, ¿ya? Puntuación es un tema para algunos delicado, pero para otros es sencillo, ¿no? Entonces, justamente era una pregunta que estaba referida a la coma elíptica. Y fue la pregunta que más interrogante causó justamente por el manejo de los refranes. ¿Ya? Entonces, la sugerencia está dada, chicos, lean, ahí creo que en este instante que ustedes mientras me van escuchando van leyendo, van chequeando y trabajamos en paralelo, ¿no? La ventaja de esta virtualidad es que de pronto la teoría que yo les voy mostrando, ustedes la leen y mientras yo explico, ¿no? Doy los ejemplos o de repente les hago preguntas, ustedes pueden ir chequeando mayor información y también haciendo sus preguntas, ¿no? Profesora, y esta oración y este refrán que he encontrado en internet, la puntuación, ¿cómo sería, no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? O validan lo que estoy comentando aquí en la teoría y así aprendemos, ¿no? Aprendemos la puntuación de nuevos refranes, ¿no? Pero ustedes tienen que moverse, pues, porque el interesado en el aprendizaje principalmente son ustedes, ¿no? Entonces, cuanto más pregunten, más aprenden. No preguntan, ¿no? Entonces se quedan con la información que comparto únicamente. A ver, la coma hiperbática. La coma hiperbática es una coma importantísima, importantísima, fundamental, que tú la sepas manejar. Y esto va a responder a una cuestión sintáctica de la oración. Me voy a saltear una diapositiva más. Mira, cuando tú analizas una oración, ¿no? Tú comienzas con un sujeto, ¿no? Una oración ideal es aquella oración que está ordenadita. Está, cada función sintáctica está en la posición idónea. Es decir, que comience con el sujeto, luego siga el verbo, ¿no? Y luego aparezcan sus complementos, ¿no? En el predicado. Pero tú sabes que en el predicado
hay varios complementos, ¿verdad? Está el atributo, está el OD, está el OI, está el complemento predicativo, está el complemento circunstancial. ¿Te acuerdas de los complementos circunstanciales? ¿Sí? Indican tiempo, modo, finalidad, etcétera, ¿no? Ya. El complemento circunstancial es una función, es un mensaje que aparece en un predicado. ¿No es cierto? Ahora, sintácticamente, o sea, en forma, en estructura lingüística, un circunstancial puede aparecer materializado a través de una FN, ¿no? Hay un artículo, hay un sustantivo, hay adjetivos, etc. Una frase nominal simple, compleja, en fin, hay muchas. Tipos de frases nominales, chicos, ya hemos estudiado. Este tema es como hacer un remember, ¿no? Un remember de temas anteriores. Recuerda nada más, porque aquí vas a aflorar todos sus aprendizajes de oración, simple, compuesta, de funciones, de gramática. Entonces, la puntuación lo único que va a hacer es ayudar a interpretar, a comprender, a estructurar correctamente la oración. Entonces, un circunstancial es esto, es una FN. Otra opción, otra forma, una frase preposicional. ¿Qué es una frase preposicional? ¿Te acuerdas o no? Aquella FN, porque en realidad una frase preposicional es aquella que comienza con una preposición y tiene como complemento a una FN. Esa es la ligera diferencia entre FN y frase preposicional. Y luego tenemos la proposición subordinada. Pero tú sabes, ojo, que hay varias proposiciones subordinadas. Tenemos a las sustantivas, las adjetivas, y la única que puede ser, la única subordinada que puede funcionar como circunstancial es la adverbial. ¿No es cierto? Lo hemos estudiado la semana pasada. Subordinadas adverbiales, a ver, acuérdate. Las subordinadas adverbiales indican tiempo, están las locativas, las temporales, las modales, causales, etc. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Perfecto. Si te acuerdas de todas estas estructuras, de esa equivalencia entre forma y función, entonces estamos en la misma sintonía. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo una oración como esta, ¿no? Luis trabaja en una empresa nacional de alimentos procesados para aves. Tu oración está perfecta. Perfecta, ¿no? Comienza con el sujeto, que es Luis, trabaja, es el verbo, ¿no es cierto? Predicado, el inicio del predicado. Y en una empresa nacional de alimentos procesados para aves, es un complemento circunstancial de lugar, ¿verdad? Ya está. Entonces, a nadie se le va a ocurrir en su sano juicio colocar una coma después de Luis, ¿no? Porque si no también interpretas otra cosa, ¿no? Como ya dijimos, una comita cambia el mensaje vocativo, ¿no? Bueno, a nadie se le ocurre colocar entre el sujeto y el verbo una coma, pero por ahí algunos a veces piensan, no profesora, pero es que la oración es muy larga y de repente ese sujeto es muy largo. Claro, yo podría en lugar de decir Luis, podría decir el joven de 20 años, hijo de la señora Diana, trabaja en una empresa de alimentos procesados para aves. ¿No es cierto? Y claro, y porque yo tenga mi sujeto largo, a mí no se me va a ocurrir colocar una coma.
La coma que ven ustedes aquí, después de Diana, no es porque el sujeto sea largo, ¿no es cierto? Aquí estoy encerrando una explicación. La coma está apareciendo porque estoy encerrando esta frase. Y por eso va una coma adelante y una coma después. ¿No es cierto? No es que sujeto, verbo separados. No, nunca. Ningún signo hace eso. Ni la coma, ni el punto y coma, ni los dos puntos, y menos el resto de signos que vamos a ver el día de hoy. ¿Queda claro? ¿Ya? Así que ese mito de la extensión, desechado. Ahora, vuelvo al ejemplo anterior. A nadie se le debe ocurrir colocar una coma después de un verbo. ¿Ok? Profesora, pero el complemento es muy largo y está. No. ¿Ok? Porque la oración está en orden. Si yo tengo mi OD, tengo mi OI, tengo mi complemento atributo, que son funciones mucho más directas, son complementos mucho más exigidos por la naturaleza de los verbos, copulativos o predicativos, pues mucho menos se me va a ocurrir colocar una coma. Entonces con el circunstancial me pasa algo semejante, ¿no? No va ningún signo. Así sea largo ese sujeto, así sea largo ese predicado, no va, si está todo ok. ¿De acuerdo? Pero la gramática dice lo siguiente. Si tu complemento circunstancial no está en este orden, va coma. Si está alterado, ¿no? Si la oración está ordenada de otra manera, como el ejemplo que viene a continuación. En una empresa nacional de alimentos procesados para aves, Luis trabaja. ¿Cómo he comenzado? Con el complemento circunstancial del lugar. ¿Ves? En forma, ¿qué es esto? Una frase preposicional. ¿Por qué? Ah, porque comienza con la preposición en. ¿Lo estás viendo? Muy bien. Si de repente tienes una subordinada adverbial locativa, igual. No estoy poniendo en cuestionamiento la estructura, estoy poniendo en cuestionamiento la función. ¿Ves? La forma hay muchas. La función es lo que me importa. Y ya está, comita. ¿Ya? Y también puede sucedernos un panorama como el que viene. Luis, coma, en una empresa nacional de alimentos procesados para aves, trabaja. ¿Te has dado cuenta de la justificación de la coma? El circunstancial está separando el sujeto y el atributo. Perdón, el sujeto y el verbo. ¿Ves? Entonces, cuando se interrumpe la oración, cuando yo digo interrumpe la oración, está quedando claro, es la separación entre el sujeto y el verbo, ahí también ese circunstancial va encerrado entre comas hiperbáticas. ¿De acuerdo, chicos? Esos son detallitos, mira, te voy a dar el día de hoy tips, ya, te voy a dar así detalles para que tú los vayas destacando, ¿no? Por ahí ya te mencioné algo, por ejemplo, del etcétera, ¿no es cierto? Ya te mencioné el etcétera, voy a una coma después. Te estoy hablando aquí del movimiento del circunstancial, ese también ese es otro tip, este que estamos viendo resaltado en la pantalla. Así, hay detalles que de pronto con la práctica ustedes lo van a ir dominando, ¿no? Pero por eso pregunten y
traigan ejemplos nuevos a colación, porque de repente lo que está en la separata para ustedes va a ser solucionable, ¿no? Pero pueden haber otros casos que no, por eso revísense exámenes de otros años, de otros periodos, revisen material, ¿no? Prácticas separatas de otros ciclos, repasen, full práctica, 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 práctica. Y ese buen entrenamiento a ustedes les va a dar la seguridad, la certeza de cómo ir manipulando correctamente el uso de los signos de puntuación. ¿Ya? Bien, hasta aquí comentarios, creo que no hay. Bien. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, ahora, entonces, claramente, entiendes la precisión de la coma hiperbática, ¿no? He comenzado con un circunstancial de tiempo. En los últimos días de abril, coma, tus amigos vendrán a visitarnos. ¿Ves? A ver. O en esta oración, ¿no? Si estudias con esfuerzo. Esto, por ejemplo, es una proposición subordinada adverbial condicional. Las subordinadas adverbiales que están al inicio de la oración van precedidas por comas. Entonces está claro, ¿no? Está claro. ¿Ves? Y siempre que comiences así, ¿sabes? Las que no exigen tanto, las que no llevan comas, cuando, un circunstancial que no lleva comas cuando está al inicio es el adverbio. ¿No? Por ejemplo, si yo te dijera, ayer tus amigos vinieron a visitarnos, ¿no? Ese ayer, coma, no va, pues. Ya generalmente ocurre cuando son enunciados prolongados, ¿no? Es decir, hay dos, tres o más palabras que están al inicio de la oración, por eso son frases nominales, ¿no? Son un poquito más complejas, más extensas. Bien. El siguiente caso que tenemos es el uso de la coma ante un adverbio oracional, de adverbio oracional, dice la norma. A ver, a ver. Adverbios. Ubícate en el tema de adverbios. ¿Sí? Adverbios simples, adverbios derivados, locuciones adverbiales. ¿Sí? ¿Ya estás? Listo. Los adverbios derivados. ¿Te acuerdas cuáles eran los adverbios derivados? Estos que estás viendo en pantalla, los que finalizan en mente. De feliz, felizmente. De efectiva, efectivamente. De morfológica, morfológicamente. Todos los que terminan así. Mi pregunta es, ¿todos los adverbios derivados tienen que ir con coma? No. ¿Ok? No. Entonces la pregunta que sigue es, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuándo sí y cuándo no? Bueno, aquí hay algunos detalles. De repente, los dos últimos ejemplos van a ser los más fáciles de detectar, porque ocurren cuando el adverbio está al inicio de la oración. Cada vez que ustedes vean una oración que comienza con un adverbio derivado, coma. Efectivamente, coma, el problema no tiene visos de arreglarse. Morfológicamente, coma, los adverbios carecen de morfemas flexivos. Fácil. Ya, pero la M, ¿no? En M, ahí tienes que interpretar. ¿Ya? Cuando el adverbio está en el medio de la oración, tienes que interpretar. Porque tienes que apelar acá al predicado. Tienes que apelar a la relación entre sujeto y verbo. Aquí dice, César, coma, felizmente, coma, está capacitado para ese trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú me estás prestando atención, te has dado cuenta de que el verbo de este ejemplo es un verbo copulativo. Es el verbo estar.
Y te has dado cuenta que capacitado es un complemento atributo, ¿no es cierto? Ya está. Entonces la oración, ahí te estás dando cuenta que está siendo interrumpida. Es como el caso anterior, ¿no? Este felizmente que aparece en el medio es como un comentario, como como una interrupción entre el sujeto y el verbo copulativo. Entonces, por esa razón, ese felizmente va encerrado entre comas. Separa sujeto y verbo. Es como el caso anterior, como el caso de la hiperbática. ¿Difícil? Ahora, otro caso. Vamos a ver, por aquí no está, por acá. Ya. Si la oración comienza con adverbio, está fácil, ¿no es cierto? Felizmente, coma, José llegó a tiempo a su trabajo. Pero aquí, frecuentemente está en el medio de la oración. Ahí tienes que pensarlo, ¿no? Fijarte si este adverbio está interrumpiendo la oración o no. Y para eso tengo que leer todo. José practica fútbol frecuentemente los sábados. Entonces yo me doy cuenta que este adverbio derivado es el adverbio, está en el predicado. ¿Cuál es el predicado? Todo esto. No está interrumpiendo la oración. Por eso yo no le coloco nada. No necesita. Ah, pero mira, ¿qué pasaría si movemos la posición de ese adverbio, interrumpiéndola como en el caso anterior? Ah, José, coma, frecuentemente, coma, practica fútbol los sábados. ¿Ves? Por eso no se trata de mover por mover. Cada vez que uno hace un movimiento de una frase, tiene que fijarse qué está alterando en la oración. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas, comentarios de repente por aquí? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos, chicos? Su agüita de cebada de repente para que se caliente, no se me queden congelados, se me quedan congelados, creo. Ya. Entonces, estábamos con el tema del adverbio oracional. Luego tenemos la coma, debido a las conjunciones, ¿ya? A ver, a ver. Aquí, en esta reglita, quiero que pienses en algo. Yo utilizo las comas cuando estoy ante una oración compuesta. Acuérdate de las compuestas. ¿Qué es una oración compuesta? Aquella que tiene dos verbos, dos o más proposiciones. Ahí está. Ten mucho cuidado, he hablado, he dicho, bien, bien lee, bien toma desayuno, es herbívoro, se alimenta. Compuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo aquí voy a observar en la oración nexos, conjunciones, una conjunción consecutiva. Así que, ¿ya? Una conjunción, cuando vea conjunciones adversativas, ahí está el pero. Cuando vea conjunciones distributivas, ahí está el bien, bien. Cuando vea conjunciones explicativas. ¿Estamos? ¿Sí? Ya está. Ojo, oraciones compuestas, nexos, principalmente las oraciones coordinadas. ¿Se acuerdan de las oraciones coordinadas? Las adversativas, las distributivas y las explicativas. Ya está. Esas. Ahora, si tienes una palabra simple, una conjunción simple, solamente le colocas una coma. Así como el pero, así como el bien. Si tienes una locución, ¿no es cierto? Una locución conjuntiva, lo encierras entre comas. Es decir, o sea, esto es, excepto si tu locución finaliza en qué.
Nunca, escúchame bien, ahí va otro tip, apúntalo, anótalo, recuérdalo, ve tú. Si tienes la palabra que, si es una locución que finaliza en que, jamás le colocas una coma después. ¿Ya? Jamás. Entonces, otro detalle, antes de irme a la siguiente diapositiva, quiero que notes algo con la coma, porque voy a volver a mencionar esta regla ante conjunciones. En el caso del punto y coma, también aparece ese signo cuando hay conjunciones. Pero ¿sabes qué tiene de particular la coma? ¿Por qué es coma y no punto y coma aquí? Porque, ojo, quiero que notes que las oraciones no son muy extensas. Las oraciones son cortas, ¿no? No son 2 líneas, 3 líneas. No se ha recurrido al uso de otros signos, ¿ya? Son breves. Esa es la gran ventaja. Porque si ocurre lo contrario, ahí hay que ya empezar a pensar en otro signo. El punto y coma, que es una pausa mayor a la coma. ¿Sí? Ya está, ya vimos esto, ya vimos esto. Entonces, habiendo hecho la aclaración, ahora nos vamos a la pausa mayor. ¿Ya? El punto y coma. ¿Cuándo utilizamos el punto y coma en una oración? ¿Ya? Hay varias reglas, pero todas esas reglas, ¿ya? Giran en torno a 2 principios fundamentales. Y quiero que me tomes atención con esto, porque estos 2 signos, la coma y el punto y coma, son clave en este tema. Y un tema pedido siempre en los exámenes. 1. En mi oración, antes de estar pensando en el punto y coma, lo que tiene que quedarme clarísimo es el uso de las comas. A ver, piensa. De repente, primero, lo que tengo que razonar en la oración es una enumeración, es una explicación, es una coma elíptica, es una coma hiperbática. Ojo, no hay punto y coma debido a un hiperbatón. No hay. ¿Ya? De repente tengo un vocativo. Primero piensa en las comas. ¿Hacen faltas comas en la oración? ¿Sí o no? ¿Hay comas en la oración debido a alguna razón que acabamos de mencionar? ¿Sí o no? ¿Sí? Listo. El siguiente criterio que se complementa a este que les he dicho de las comas es la extensión. Tu oración es más larga. Entonces es necesario una pausa mayor. Ojo, la puntuación también tiene que ver con la lectura. No lo he mencionado porque obviamente nosotros en los exámenes pues no hacemos lectura, pero los signos de puntuación tienen varias razones, ¿no? La principal es la comunicativa, que ya les dije, pero otra razón también importante de la puntuación es la lectura en voz alta. Entonces, cuando uno esto lo emite, ¿no? En una lectura oral, verbal oral, pues necesita oxigenar, ¿no? Para la continuidad de la oración. Entonces, por eso también aparecen los signos de puntuación. Entonces, el punto y coma se da si tu oración es mucho más larga. Me refiero a que es, pues, una línea extensa, 2 líneas, 3 líneas. Entonces, necesito de eso. ¿De acuerdo? Ahora sí, si me entendiste estos 2 principios fundamentales, las reglas van a ser deducibles casi inmediatamente, chicos. Primera regla, ¿ya? Separa elementos de una enumeración. A ver, espera. Lee bien. No es importante que tú corras con la lectura. Algunos leen y otros ni leen. Pero yo estoy segura de que ustedes sí leen, ¿no es cierto, chicos?
Hace un momento te dije que cuando tú enumeras, ¿qué usas? Comas. Ahora te estoy diciendo, si tú numeras, punto y coma. Entonces la pregunta es, profesora, ¿cómo me voy a dar cuenta de la diferencia entre una coma y un punto y coma? Acá viene la condición. Esta. Cuando separa expresiones complejas que incluyen comas. ¿Viste? Una expresión compleja, ¿qué es? Ejemplos. Felipe se llevó el primer premio. Victoria se llevó el segundo. ¿Ves que acá hay una coma elíptica? Mario se llevó el tercero. Entonces, esto es una enumeración compleja. Estar mencionando una idea, pero a la vez ir mencionando más ideas, ¿no? No solamente una, sino acá no estoy enumerando a Felipe, Victoria y Mario, ¿no? Es una enumeración simple, sencilla. Acá estoy añadiendo comentarios. Y estoy viendo la coma elíptica. ¿Ves? Pero estoy enumerando a 3 personas. Felipe, ahí está uno, punto y coma. Victoria, ahí está la idea de Victoria, y Mario. ¿Ok? Mario es el tercer elemento mencionado. Ahora, quiero que mires por acá. Mira, aquí tenemos la palabra y. Felipe, Victoria y Mario. Y estás viendo una coma. ¿Ya? No lo había mencionado en el caso anterior del uso de las comas, pero aquí viene a colación debido a la complejidad de la oración. Cuando tú tienes una enumeración compleja y estás cerrando el último elemento numerativo, puedes colocar una coma delante de la i. ¿Ok? Pero tienes otra opción. Tienes 2 opciones más. Puedes colocar también punto y coma. Y la otra opción es que no coloques nada. O sea, en pocas palabras, es optativa. ¿De acuerdo? Ojo, repito bien, ¿ah? Enumeraciones complejas. Cuando tienes el último elemento enumerativo, puede ir coma delante de la i, puede ir punto y coma delante de la i, o no va nada delante de la i. ¿Sí? Ya, ese es un tip. Ejemplo B. Vinieron a la fiesta Paco, el enamorado de Ana. O sea, estoy haciendo una explicación acerca de Paco. Raúl, el primo de Laura. Una explicación de Raúl. Renato, el hermano de Luisa. Estoy haciendo una explicación de Renato. Cada elemento mencionado, Paco, Raúl, Renato, tienen comentarios. ¿Ves? Por eso es una FN. Ya está. Y ahí, ¿cómo estoy separando a Paco y a Raúl? Con punto y coma. Y acá no hay I, ¿no? No hay I, no hay nada. Entonces va el signo, pues. ¿Ves? Acá no hay, acá sí es obligatorio que vaya el punto y coma. Obligatorio. ¿Ya? O sea, con la I nada más tienes que mirar bien, abrir esos hermosos ojos para que fijes, buscar siempre la alternativa idónea, ¿no? Porque nosotros vamos siempre con miras ahí a la respuesta correcta, la que está correctamente escrita. ¿Ya, chicos? Ahora, aquí hay otro punto que a veces sucede. A veces mis alumnos dicen, profesora, pero aquí. Profesora, falta una palabra. ¿Ya? Miren, cuando ustedes están ante una pregunta, un ejercicio de puntuación,
solamente enfócate en completar el signo. No te enfoques en completar una palabra. No tiene nada que ver. Aquí no es el uso de la conjunción y el tema. El tema es puntuación. Entonces, no pretendas de que hay un error, porque a veces hasta las consultas en el examen o las consultas al profesor, ¿no? De la materia es porque, profesor, pero acá no está mal la oración. No es que esté mal la oración. Aquí la pregunta tiene que ver con puntuación. No es que si falta, sobra o debe ir otra palabra en lugar de la I, ¿no? Ojo, no lo enfoquen por ese lado porque si no se pueden confundir. ¿Ya? Advertidos. Otro tip. Bien, pasamos a la 2. Dice, une proposiciones yuxtapuestas en la que hay una estrecha relación semántica. A ver, proposiciones yuxtapuestas. Esto es un tema de la semana antepasada. ¿Se acuerdan de las yuxtapuestas? ¿Qué era una oración yuxtapuesta? Era una oración compuesta, donde las proposiciones se unían a través de signos de puntuación. ¿No es cierto? ¿Cuáles eran los signos de puntuación que podían aparecer en una yuxtapuesta? 3. La coma, el punto y coma, y los 2 puntos. ¿Ya? Entonces, a ver, como tengo 3 signos en mente, ¿cómo yo voy a saber o voy a poder discriminar si va la coma, si va los 2 puntos, o en este caso va el punto y coma? ¿Cuál es la condición? Aquí está la condición. Tienen que tener una estrecha relación semántica. ¿Ok? Relación semántica. Tienen que vincularse las proposiciones semánticamente. ¿Ya? Entonces, veamos el ejemplo C. Dice, si un hombre te dice... Me confundí. Si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso. Si te lo dicen 2, mírate en el espejo. ¿No? Si un hombre te dice que pareces un camello, ahí hay una proposición yuxtapuesta, ¿no es cierto? La otra proposición que es parecida, porque acá estamos hablando de que un hombre te dice algo y acá te lo dicen 2, entre ellas, ahí estás encontrando esa fuerte relación semántica. Te dicen 2 hombres lo mismo. ¿Ves? Por eso no se me ocurre colocar 2 puntos, que es el otro signo alternativo en una yuxtapuesta, ¿no? Pues porque los 2 puntos se aparecen por otra razón, cuando hay causa-consecuencia, cuando hay ejemplos. Esto no es un ejemplo ni es una consecuencia. Tampoco se me ocurre colocar coma, ¿no? Porque la coma en una yuxtapuesta sucede cuando hay más un carácter enumerativo entre las proposiciones. ¿Ves? O sea, indudable, punto y coma. Y quiero que te des cuenta de algo más. Ojo, tu oración es extensa, 2 líneas. Otra, las 2 proposiciones están comenzando con circunstanciales. O sea, hay coma hiperbática, ¿no? ¿La ves? La tienes que ver, ¿eh? Hoy día, el lunes, la tienes que ver. Están comenzando con circunstanciales. Entonces, por eso va el signo de puntuación. ¿Ya? A ver, la D. La semana pasada llovió todos los días. Primera proposición. ¿Cómo comienza esta primera proposición? Con circunstancial de tiempo. Coma hiperbática. ¿No? Esta semana el cielo estuvo despejado. Igual, comienza con circunstancial, coma hiperbática. Estamos hablando del clima. No se me va a ocurrir el punto y los 2 puntos no pueden ir aquí en una yuxtapuesta porque no es, o sea, hay como esa relación semántica como que establece un sentido semántico algo comparativo. Aunque no siempre son comparaciones, ¿ah? Pero algo comparativo, algo, una como
una analogía ahí, ¿no? Ese tipo de relación semántica es la más cotidiana, ¿ya? Pero pueden haber otras. A veces ese punto y coma es un leve abismo entre un punto seguido y una pausa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vas a confundirte con los dos puntos o la coma? No, pues, es diferente. A ver, caso 3. Ya, los nexos. Los nexos, las conjunciones. Si tú tienes conjunciones, también puede aparecer el punto y coma. Los adversativos, el pero, el más, el sin embargo, las consecutivas, el así que, ¿ya? Ojo, ojo, cuando tienen mayor longitud. Por eso les digo que el punto y coma tiene que ver con la extensión. Mire el ejemplo. Se fue de vacaciones con su amigo Luis, compañero de su infancia. Ahí está una explicación de Luis incluso, ¿no? Pero, ahí está el punto y coma, el viaje no resultó todo lo grato que esperaba. No resultó todo lo grato que esperaba. ¿Viste? Ahora, acá veo el pero. Yo hace un momento te dije, oye, pero si tienes un pero, puede ir una coma. ¿Pero cuál era la condición? Oración corta. Oración donde no hay comas. Aquí ocurre todo lo contrario. Igual por acá. Elizabeth, la hija de Pepe, ha asistido al curso completo. No obstante, ha aprendido muy poco, ¿no? Acá ya hay comas, ¿no? Acá hay una explicación. La oración es extensa. Por eso esta locución adversativa va encerrada entre el punto y coma y una coma después. Cuando es una locución se encierra, cuando es una palabra solo va precedida por el signo. Igual en la G. Respondió mal 3 de las 5 preguntas. Por consiguiente, no aprobó el examen. ¿No? Por consiguiente, es locución, punto y coma y coma. Bien. Y la última es la H, ¿no? Todas las mercancías que llegaban tenían que pasar un estricto control. Por tanto, ¿no? Por tanto, se distribuían con mucho retraso. Entonces, ese por tanto, ¿no? Es una locución, entonces va encerrada entre punto y coma y coma. ¿Ves? Oración larga, 2 líneas, hay otros signos. Entonces, cuando vea estos conectores, ya voy a saber, pues coma no va. Es punto y coma. ¿Listo, chicos? Entonces, indudable, pues, ¿no? La extensión, los signos, ¿no? Las otras comas. La coma es el primer paso. Después le subimos el nivel con este signo de puntuación. ¿Ya? A ver, si me han entendido, vamos a resolver el ejercicio de aplicación número 1. Me vas a decir si el enunciado está correctamente puntuado a partir de los signos que hemos mencionado, ¿no? A partir de la coma y el punto y coma. A ver, letra A. En ese momento, el director del centro educativo fue nombrado. ¿Qué dices? ¿Está bien? ¿Es correcta la puntuación? ¿Cómo la ves? Esa coma que estamos viendo, ¿es adecuada? Claro, es correcta, ¿verdad, Lady? Es una coma hiperbática. ¿Sí? Muy bien. Letra B. Los interesados en el taller deben registrarse en aquella oficina.
está mal, ¿no? Te das cuenta de que esa coma está separando el sujeto, los interesados en el taller y su verbo, ¿sí? A ver, la que sigue. Aguirre, quien es asesor legal, se lo advirtió hace varios meses. Correcto, muy bien, Alison, muy bien, Valeria, Lady, ¿no? Ahí estás observando una subordinada, una subordinada adjetiva explicativa, ¿no? Modifica Aguirre, ¿verdad? La letra D. Para ingresar al cine debo presentar mi carnet de vacunación. La coma está bien, ¿no? Sí, acá la coma está bien, ya, pero el defecto de esta oración de está un poco adelantado, tiene que ver con el uso del signo de interrogación, que debió haberse movido a debo presentar mi carnet de vacunación. El signo, ajá, el signo de interrogación es el problema, ¿ya? Ahí se nos ha adelantado el tema. Ya, pasemos a la E. Mis amigos Ángel y Dalina siempre juegan ajedrez los sábados. Correcto, claro. Es una aposición explicativa. Acuérdense de las aposiciones, que también es un tema. Todo lo que sea explicativo, como lo mencioné, pueden ser subordinadas, adjetivas explicativas, aposiciones explicativas, frases explicativas, van entre comas. Así que es correcto. Porque las cláusulas no estaban claras, nadie firmó el contrato. Incorrecto, ¿no es cierto? Los dos puntos no van. En lugar de ese signo, ¿qué debería de ir? Una coma, efectivamente. El niño pidió un sándwich y una Coca-Cola. El hambre, perdón, el hombre solo un café. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Muy bien. Has terminado el papel de la impresora. Por tanto, debes reponerlo. ¿Qué opinan? Ese por tanto, ¿cómo va? ¿Está bien que solamente vaya precedido de una coma? No, no. Claro, falta una comita después de por tanto, porque recuerdas, una locución. La única locución que después no requiere de coma es aquella que termina con qué, ¿ya? Ana ha estudiado inglés, francés, alemán, etcétera, para ser aeromoza. Correcto, claro. Ahí, acuérdate del etcétera, puede ir comita después, ¿no es cierto? Ya lo vimos en la teoría. Y la última, que tengas 20 en un examen no significa que has aprobado. Incorrecto. ¿Por qué razón, chicos, la J es incorrecta? ¿Cuál es el error?
está separando el sujeto, ¿no es cierto, Lady? Perfecto, muy bien, excelente, excelente, excelente. Que tengas 20 en un examen. O sea, es como decir eso es una subordinada sustantiva en función de sujeto, ¿verdad, chicos? ¿Vieron la subordinada? O sea, el sujeto, ya sabes, puede ser una FN, un sustantivo, una proposición. Ustedes están analizando sintácticamente la oración, por eso les estoy comentando siempre que tienen que apoyarse principalmente en los verbos. Analizar, mi oración es simple, compuesta. ¿De qué clase? A ver, el signo se supone que tiene que ayudarme a interpretar correctamente la oración. Esa es la idea. ¿Ya? Bien, nos vamos ahora con el siguiente signo, los 2 puntos. A ver, los 2 puntos también lo usamos para enumerar. También. ¿Ven? La enumeración es un tema, es un aspecto recurrente en la puntuación, ¿no? En la coma, el punto y coma, pero la perspectiva para poder emplear los 2 puntos es otra. Ahora yo voy a enumerar un sustantivo. Voy a enumerar algo que se menciona en la oración. Y puedo plantear la enumeración a través de 2 mecanismos. Primero, haciendo un anticipo de lo que voy a enumerar. Por ejemplo, ¿no? En A dice, cumple 3 requisitos de un profesor. ¿Cuáles son esos requisitos? Sabe, explica bien y atiende a los alumnos, ¿no? Entonces, explico los requisitos, ¿no? En la B dice, tenía muchas cosas en su cuarto. A ver, enumero esas cosas, voy a enumerar ese sustantivo, ¿no? Cuadros de pintura, libros, películas, coma, etcétera. Punto, ¿no? Después del etcétera termina un punto y no se coloca un punto adicional más, ¿no? Por si acaso. Hay que mirar bien siempre esos pequeños detalles porque el tema se presta para esas trampitas, ¿ya? Así que en el tema de puntuación tienen ustedes que estar con sus lentecitos ahí bien colocaditos, bien limpias esas lunas, para que ustedes no se vayan a distraer y vayan a de pronto, pues, omitir algún signo, ¿no? A ver, en el mercado, coma hiperbática, se puede encontrar de todo. 2 puntos, voy a enumerar a ese todo, ¿ya? Carne, lácteos, verduras, frutas, puntos suspensivos, porque la enumeración continúa. Ojo, después de frutas no va coma, jamás. Cuando tengas una enumeración de este tipo, de frente van los puntos suspensivos. ¿Ya? Ese es un tip, otro tip para el uso de comas, ¿ya? A veces se cometen esos errores cuando no nos percatamos de esos detalles. Ahora, también la enumeración puede ocurrir al revés. Primero enumero y luego sintetizo el elemento enumerado. Terremotos, coma, inundaciones y erupciones volcánicas. 2 puntos, ahí está, esas. Esas son las principales catástrofes naturales. Simpáticos, coma, estudiosos, coma, responsables. 2 puntos. Así son los estudiantes de San Marcos, ¿no? Ahí están los 2 puntos, ¿no? Sintetizando la enumeración a través del adverbio de modo así. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber esta clase de presentación cuando quieras hacer una enumeración, entonces el signo correspondiente es el 2 puntos. Ahora, un detalle. Nunca, después de un verbo,
va a 2 puntos. ¿Ok? Sobre todo cuando estoy haciendo enumeración, me refiero a la regla 1. Por ejemplo, cumple, 2 puntos. Sabe, explica. No, nunca se me ocurriría hacer ese tipo de presentación, ¿no? O recurrir a, si yo digo cumple los requisitos, voy a enumerar requisitos, voy a enumerar cosas, voy a enumerar todo. O sea, tiene que aparecer un sustantivo, un pronombre que se vaya a enumerar. Porque nunca va los 2 puntos después de un verbo. Salvo, excepto, que sea una cita textual. Ahí me voy con la regla 2. Las citas textuales, ahí sí. Ya lo decía el refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ok? La letra del tema decía, ahí está, ¿no? Un verbo y 2 puntos. ¿Pero por qué? Porque es una cita. Si no fuera una cita, no me colocan 2 puntos. ¿Queda claro? Bueno, en el caso de las citas textuales, esto también se debe de combinar con las comillas, ¿no? No te dejes avecilla es vocativo, agobiar por la tristeza. Bien, tercer caso. Se relacionan proposiciones yuxtapuestas, ¿ya? Con significado de causa, efecto o consecuencia. Resumen o explicación de la proposición anterior. ¿Ok? A ver, aquí, claro, aquí yo entraría en contraposición con lo que les he dicho respecto al punto y coma y a los 2 puntos, ¿no? Ojo, si yo voy a usar los 2 puntos, es porque las proposiciones están estableciendo, me están planteando un tema de causa-efecto, o al revés, efecto-causa. Otra indique consecuencia, indique un resumen, ¿ok? De una idea anterior o una explicación de la proposición anterior. Tiene que haber esa lógica, ¿ya? No es que las proposiciones tengan una fuerte relación semántica como lo habíamos visto en el punto y coma, no. Aquí la lógica es otra. Entonces es imposible que te confundas con el punto y coma. Si tú entiendes la regla, las condiciones lógicas que implica este signo, papayita, súper fácil. Por ejemplo, se ha quedado sin trabajo, ¿no? Consecuencia, no podrá ir de vacaciones este verano. ¿Ves? No se me va a ocurrir colocar ahí en el medio después de trabajo el punto y coma, pues imposible. Acá hay efecto. Jennifer López no podía cantar. Causa, tenía inflamada la garganta. ¿No? Aprender idiomas es enriquecedor. Ejemplo, aclaración, nos ayuda a comprender otras culturas. ¿Ok? Nos ayuda a comprender otras culturas. Bien, caso 4, ¿no? Se emplea ante fórmulas de saludo, en cartas o documentos, ¿no? Ante también documentos formales, ¿no? Administrativos. Este uso, la 4 es mucho más fácil. Lo que yo sí creo que deberían ustedes enfatizar un poquito más, echarle buen reojo, es a la regla 3, ¿no? Porque ahí tienes que interpretar, ¿ya? La 4 es más sencilla, ¿no? Estimados estudiantes, 2 puntos, les escribo para informarle acerca de las fechas de los exámenes, ¿no? Ahí está un encabezado. Certifica 2 puntos, ¿no? Ante un documento que el alumno Antonio Valera asistió a todas las clases del curso. ¿Sí? Ya, pasemos al siguiente signo, las comillas. Bueno, hay varios tipos de comillas. Las que se sugieren más utilizar son las comillas angulares, que se pueden utilizar ante varios contextos.
¿ya? Uno, para enumerar citas textuales. Esto, por ejemplo, es una cita textual, ¿no? Por consiguiente, Platón escribe, ahí cito, ¿no? Dos puntos, comillas. Solo sé que no sé nada, ¿no? Ahí está, cita. Muy bien, palabras impropias o palabras vulgares, ¿no? Cuando tú quieres en general destacar una palabra, acá esta reglita, voy a pintarla de moradito, esta reglita tiene que ver con el resaltar una palabra. Puede ser esa palabra tomada con un sentido impropio, o sea, una palabra vulgar, ¿no? Una palabra que tenga una connotación despectiva, peyorativa. Puede ser de repente esa palabra es estar escrita en otra lengua, ¿no? En el inglés, por ejemplo, pero obvio, ¿no? Tiene que ser una palabra con escritura de la lengua inglesa. No va a ser un préstamo adaptado a las normas del castellano. O de pronto esa palabra puede expresar ironía, ¿no? Puede expresar un doble sentido también. Todo eso, esa palabra la resaltamos con este signo de puntuación. ¿Ya? A ver, luego dice, citan el título de un artículo. Ah, ya. A ver, esta reglita. Cuando tú tienes un material, por ejemplo, un libro, tienes una revista, tienes un diario, y dentro del contenido de estos textos aparece pues una publicación, un contenido o un segmento de ese material, ese título de ese segmento va escrito entre comillas. Como dice acá la regla, puede ser un artículo, si es parte de una revista, un reportaje, de repente es un diario, un cuento, es parte de un libro, o en general, dice, cualquier parte dependiente dentro de una publicación, ¿no? Ejemplo para esto está en la C, ¿no? Dice el artículo titulado, ya, ¿ves? Noción, emoción, acción y fantasía en los diminutivos. Está publicado en la revista Estudios Lingüísticos. Ojo, nosotros ya hemos hablado del uso de las mayúsculas. Ustedes saben que las revistas y los diarios se escriben con letra mayúscula, pero no van con comillas, los nombres de las revistas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí mención es al contenido que aparece dentro de la revista. Entonces, toda esa frase va con comillas. Ahora, un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Todas estas reglas, por si acaso, no pueden combinarse a la vez con cursivas. ¿Ya? Porque en algunos casos, los títulos, ¿no? O una palabra con sentido metalingüístico, o una palabra extranjera puede ir con cursivas también. ¿Ya? Por eso, o va con comillas o va con cursivas. Pero no las dos cosas a la vez. Ese es otro tip. ¿De chicos? Listo, entonces lo dejamos tal cual. Ahí está el nombre de los artículos. Dice, cuando comentan un término desde el punto de vista lingüístico. O sea, cuando tú estás tomando una palabra para explicar su categoría gramatical, su significado, analizar la palabra, ¿no? El concepto, un sinónimo, hay ese valor en el mensaje, hay esa intención, entonces ese término lo resaltas también con comillas, ¿no? Ejemplos para esto, la B. Ajá, tiene 3 cursos desaprobados. Se ve que el verbo estudiar es su favorito, ¿no?
el verbo estudiar. ¿Viste? Otro ejemplo para esto, la D, ¿no? Como modelo de la primera conjugación se utiliza el verbo amar. Ahí estoy precisando un verbo. A ver, uso metalingüístico, la E también, ¿no? Alumno, espiar, ¿no es cierto? Acechar, acá estamos combinando, por ejemplo, dos tipos de comillas. Es que acá lo que se está tratando de explicar es el significado de espiar y expiar, ¿no? Por eso las comillas angulares giran en torno a estas dos palabras por igual, ¿no? Pero el significado de la primera palabra está colocado con una comilla de rango menor, ¿no? La comilla simple. ¿Ya? Puede a veces combinarse, ¿no? Las angulares con otras, como en este caso. Y el siguiente caso dice, encierra los apodos y los alias que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila. ¿Ya? A ver, el ejemplo que ilustra esto está en la F. Hugo Cholo Sotil. ¿Ya? El nombre es Hugo Sotil. Pero, ¿qué ocurre? El apodo está en el medio. Ojo, no va comas, ¿ya? Iría con comas si lo tengo como aposición. Pero como está entre el nombre de pila y el apellido, ¿ya? Se encierra entre comas. ¿De acuerdo? Igual que Ernesto Che Guevara, ¿no? Che es el apodo, entonces cuando va en el medio, va con este signo. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ¿preguntas, comentarios hasta aquí? Ok, entonces avanzamos con el siguiente ejercicio de aplicación. Dice, ¿en cuál de las opciones hay un uso apropiado de la puntuación? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, escríbanme, chicos, a través del chat. Si no sueltas el pasado, ¿con qué mano agarras el futuro? Ahí ese punto y coma no va, ¿no es cierto? ¿Qué signo debería de ir después de ese punto y coma? O mejor dicho, en lugar de ese punto y coma, ¿qué debería de ir? Una coma, claro. A ver, la B. El novelista declaró que le gustaba escribir para niños. ¿Están bien los dos puntos? ¿Se escribe dos puntos después de la palabra qué? Nunca, nunca. Muy bien, correcto. Aquellos no trajeron su carné, no podrán rendir su examen. ¿Los dos puntos son correctos? Sí, ¿no es cierto? Claro, esta sería mi clave. Ahí está la puntuación correcta. Y la D, a ver, ¿cuál es el error? Dice, acudieron a la cita, abuelos, padres, cuñados, etcétera. No, pues ahí no puede ir dos puntos, ¿te das cuenta? Porque es el sujeto lo que estamos separando. Los dos puntos no pueden. Ningún signo puede separar el sujeto y el predicado. ¿Ya? Clave entonces 1C. 2. ¿Qué enunciado está bien puntuado? ¿Cuál sería tu clave en la 2? La D. ¿Ya? A ver, para aprobar el tercer examen, debes estudiar más. O sea, van los dos puntos. La C. A ver, Roxana, ¿qué significa para ti la palabra alienación?
Pero ahí la palabra alienación tendría que ir con comillas, ¿no? Porque estamos viendo el uso metalingüístico. En la letra D estamos comenzando con el circunstancial de finalidad. En la letra D debería de ir una coma. En la B, en la tienda, circunstancial, es una coma hiperbática, había naranjas, limones, fresas y cocos. La B, ¿no? La B es la clave. ¿Qué sentiste cuando recibiste la copa Benmesa? ¿Qué sentiste cuando recibiste la copa Benmesa? Perdón, Benzema, ¿no? Benzema. Bueno, en esta oración también, ¿cuál sería, cuál sería el error en la letra A? El vocativo, ¿no es cierto? Falta una comita ahí. Ujú. Pregunta 3. Identifique la oración correctamente puntuada. ¿Cuál sería la oración correctamente puntuada? ¿Cuál sería tu clave en la 3? A ver. En definitiva, ¿qué mensaje te dejó la conferencia? Ya, el signo de interrogación debería de estar después. ¿Ya? Eso. Fue Descartes quien expresó, pienso, luego existo. Esta sería tu clave. 3B. El pensador es la escultura más famosa de Rodin. No van comillas. Es el nombre de una escultura, ¿no? No es el artículo o el nombre de una publicación. Mientras tú jugabas al vóley, ahí debería ir una coma, ¿no? Yo nadaba en la piscina. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Perfecto, 3B. Pasemos ahora entonces con los paréntesis. ¿Cuándo utilizamos los paréntesis? Para insertar un dato adicional. Por ejemplo, una fecha, un año, el nombre de una ciudad, el significado de una sigla, así como lo ven aquí, ¿no? Descubrimiento de América, 1492, Chuquibamba, Arequipa, OMS, Organización Mundial de la Salud. O también para presentar un inciso aclaratorio o accesorio con poca o nula vinculación sintáctica con los elementos del texto principal. Una información extra, como un comentario, ¿no? Que no se relaciona fuertemente con lo que se está predicando en la oración, ¿no? Por ejemplo, dice, las reuniones de la empresa se han vuelto poco eficientes. La última ocurrió hace 3 días. Esto es una información extra. Se puede omitir de la oración. El bautizo se realizará en la parroquia María Auxiliadora a las 10 de la mañana. Ahora, a una cuadra de Bolognesi, la dirección, es algo extra. Se puede omitir, ¿no? Es como un dato ahí insertado en la oración. Su facilidad para los idiomas le ha abierto muchas puertas. Habla 7 lenguas. Este es un comentario, es como un comentario extra, ¿no? Accesorio, porque aquí lo que se quiere mencionar es su facilidad para los idiomas, ¿no? Nada más. Esta expresión subjetiva ya es como un comentario de parte del autor. Por eso va entre paréntesis.
La raya. ¿Cuándo utilizamos la raya? Cuando queremos intercalar los datos o los comentarios que enmarca el autor de un texto. Generalmente son diálogos, generalmente son obras narrativas, ¿no? Son historias las que se cuentan y se quieren señalar las circunstancias de esa acción o se quiere alternar, ¿no? La intervención de los personajes de un texto, de un libro. Ahí van los dos puntos. Perdón, la raya. Bellísimos autos blancos, grises, rojos, grandes, pequeños, había modelo para todos los gustos, se exhibían en la entrada del local, ¿no? Un comentario adicional. Gertrudis y Alejandro, no es un secreto, amigos, contraerán nupcias en septiembre, ¿no? Comentario extra. Está bien, dijo Carlos, lo haré, pero que sea la última vez que me lo pides, ¿no? Esto que has hecho, me miró con gesto descompuesto, es una auténtica locura. ¿Por qué lo hiciste? No lo pensé en ese momento. Es menester, señaló el presidente, afrontar con valentía estos tiempos difíciles, ¿no? O sea, el principal uso de la raya es diálogos o comentarios que aclaren las circunstancias de un diálogo. Y por último, tenemos los signos de interrogación y de exclamación, ¿no? Los signos de interrogación aparecen en preguntas directas, ¿no? Podría conversar con usted, Estelita, ¿no? Estelita es el parte del vocativo. Ahora, si yo comienzo con el vocativo, Estelita, coma, después aparece la pregunta, ¿no? Podría comenzar con usted. Aquí nada más fíjate en la posición del vocativo, ¿ya? Si comienzo con vocativo, coma, después la pregunta, pero si el vocativo está después, la pregunta finaliza atrás. Igual ocurre con la exclamación, ¿no? Janet es vocativo, qué lindo fue verte, o qué lindo fue verte, Janet. Cierro la exclamación. Cuando tengas una condición, una concesión, una causa, una finalidad y ocupan el primer lugar del enunciado, quedan fuera de los signos de interrogación y de exclamación, ¿no? Por ejemplo, si consigues la beca, esa es una condición. ¿Qué alegría se va a llevar tu padre? ¿No? Aunque no te parezca, no te apetezca venir, esa es una concesiva, ¿no? ¿Puedo contar contigo? ¿No? Puesto que no cabemos en un coche, esa es una causal. Vamos en tren, ¿no? Y para que te enteres, finalidad, no pienso cambiar de opinión. Ahora, si se consideran incluidas cuando están al final, ¿no? Ahí va todo ya encerrado entre los signos de interrogación y de exclamación. ¿Qué alegría se va a llevar tu padre si consigues la beca? ¿No? Aquí el si consigues la beca ya está después. Entonces el signo va al final. Vamos en tren puesto que, esa es una causal, ¿ya? Y acá nada más, lo único que tendría yo que añadirles es el uso de la coma, ¿no? Cuando tienes una causal en orden, ¿ya? La causal nada más es la que requiere de coma. Y luego los signos de interrogación. Bien, terminamos entonces con las preguntitas de la evaluación. Chicos, 4 preguntitas nada más para yo no cansarlos. Rapidito. A ver, pregunta 3, ¿ya? La pregunta 3 nos pide señalar el uso de las comas. Comas en frases incidentales o explicativas. Y en la pregunta 3, tu clave es la letra C. En la 1, ¿ya? Él, aquí iría coma, que te entregó sus sueños. Esta frase la encerramos, por eso la 1. Y la 3, un mundo para Julius. Y lo que se encierra entre comas es esta frase preposicional de Bryce Echenique. ¿Ya? Clave C. Pregunta 4.
La pregunta 4, tu clave es la letra B de barco, ¿ya? Te piden señalar aquella oración que transgrede, pues la puntuación transgrede las normas las normas ortográficas, ¿no? Y en la 2 tenemos un refrán popular, nos dice, 2 puntos, quien siembra vientos, aquí está el error, sujeto. Después del sujeto no va coma. Y luego tenemos la 4, ¿no? En ese banco del parque estaban sentados, sujeto, ¿verdad? No va 2 puntos para separar el sujeto. Ese es el error, ¿ya? Entonces, pregunta 4, barco. En la pregunta 6, tu clave es la letra B, la 2 y 4. Apocarse es virtud, coma, poder y humildad, ¿no? Punto y coma, aquí falta punto y coma, después de humildad. Dejarse apocar es vileza y delito, ¿no? Y en la 4 dice, cuando era niño no existían los celulares. Cuando era niño, coma, acá falta una comita, no existían los celulares. Punto y coma después de celulares. Ahora son un objeto de culto. ¿Ya? 6B, clave. Y la pregunta número 7, también tu clave es la letra B, te piden señalar donde los 2 puntos señalan una idea de consecuencia o conclusión. Las medidas sanitarias no funcionaron. 2 puntos, consecuencia. Miles se contagiaron del virus. Esa es la consecuencia de que no funcionen las medidas sanitarias. ¿Ya? Entonces, 7, clave B. Bien, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que tengan un bonito inicio de semana y conmigo sería hasta la próxima clase, hasta la próxima semana, chicos. Un abrazo para todos, cuídense mucho, nos estamos viendo.